Vivencias. Vivencias. Entrevista. Y ya estamos con José Quechichán, licenciado en Historia, magíster en Ciencia Política, docente de la Universidad de la República, para preguntarnos por qué está pasando con estas protestas que está viviendo Estados Unidos, que durante los últimos días el mundo ha presenciado con asombro una serie de protestas masivas en todo Estados Unidos. Se han producido cientos de manifestaciones desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades, y algunas propuestas fueron acaloradas, otras pacíficas, otras parecían relativamente tranquilas y luego terminaron con heridos, con daños a la propiedad, y algunas se convirtieron en un caos total, provocando todo tipo de daños. Las protestas comenzaron el 31 de mayo como consecuencia del asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía de Minneapolis. Sin embargo, todo parece indicar que este hecho fue la gota que rebasó el vaso y sacó a relucir otras tensiones que ya estaban presentes en la sociedad estadounidense. Para entender todo este fenómeno y acercarnos un poquito a la explicación, hoy tenemos el honor ya de tener en línea a José Quechichán. Muy bienvenido, José, un honor contar contigo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Andrea. El honor es mío de estar, de tener el gusto de conversar contigo y con tu programa, lo que te agradezco. ¿Cuáles son, José, esas circunstancias que han determinado de alguna manera las protestas masivas en Estados Unidos? Bueno, en realidad tú has dicho algo ya en la introducción. Simplemente estamos presenciando un momento de eclosión que tiene un fondo, no solamente está presente esta violencia policial, sino que esta violencia actúa sobre un alto grado de exclusión de la población de afroamericanos, que está, en situación de pobreza, una gran parte de la población afroamericana. Para dar una idea, hay una institución, la Brookings Institution, que afirmaba en 2016 que el patrimonio de una familia caucásica, o sea, blanca, típica, es casi 10 veces mayor que el de una familia negra. Y Estados Unidos, agrega en esta nota, cuenta con el 5% de la población mundial, alberga el 21% de las personas encarceladas en el mundo, un tercio de las cuales son afroamericanas. Es decir, estas cifras dan la idea de que la represión cae sobre una población excluida del gran relato de progreso de Estados Unidos. Y se puede decir además que no pasa una semana sin que haya una muerte de afroamericanas, personas afrodescendientes, a manos de la policía. Esto entonces ha explotado y tiene, repito, un fondo de desigualdad económico-social que se profundiza, donde hay millones de estadounidenses que tienen dificultades para pagar la atención sanitaria, el cuidado de los niños y cuestiones básicas. Es decir, todo esto, en definitiva, se le encarga a la policía, que termina siendo un régimen que criminaliza la protesta social, el conflicto social, la problemática social de Estados Unidos. Este es un problema. El segundo problema que está, en este contexto, es la policía. ¿Cómo se forma la policía? En primer lugar, la policía se nutre de cada 5 oficiales, uno de cada 5 oficiales fue militar y participó en las actividades violentas en Afganistán o Irak. O sea, los ex soldados están acostumbrados a ver a las poblaciones urbanas como una amenaza a su propia seguridad. Es decir, quien actúa en una guerra donde supuestamente los que se mueven pueden ser terroristas, no interactúa con la población de su estado, de los distintos estados, con una relación de familiaridad, de cercanía, sino que ve potencialmente enemigos en los civiles. Han habido
digamos, en Boston, una ciudad, entre el 2010 y 2015, 28 denuncias por uso excesivo de la fuerza por cada 100 oficiales de la policía con experiencia militar. En realidad, para los que no son provenientes de la Fuerza Armada, 17 denuncias por cada 100 oficiales. Quiere decir que aquí hay una demostración clara de que esta estructura de reclutamiento de la policía genera enormes problemas. Claro. A todo eso, José, sí. Te pregunto, ¿qué es de cierto que también se dice por ahí que el sindicato es un sindicato policial muy fuerte en Estados Unidos? Efectivamente. La policía no solamente es una corporación blindada por toda una normativa que protege y le da en última instancia impunidad, sino que además la policía de cada estado es contratada por el gobierno del estado, por el gobernador, de manera que no es una policía nacional, sino estadual. Y todo depende de qué tipo de formación se le dé al sistema policial, como para que de alguna forma no consideren a los pobres urbanos, sean de afrodescendientes o no, como enemigos. Es decir, este es un problema. Claro. Y ahí, en los lugares donde hay población en nivel de pobreza y afrodescendiente, hay un ciclo vicioso. O sea, un niño nace ya viendo cómo la interacción con la policía es violenta. Hay una película que estuve viendo en Netflix que se llama Escritores en Libertad o Escritores Libres, que muestra justamente eso, un niño que va a empezar la escuela y ya presencia a una edad de 5 o 6 años cómo asesinan a un vecino y a su padre. Entonces, estas cosas generan que la gente tiene una sospecha y un rechazo a la policía, y la policía a su vez ve en la gente un sospechoso y hostil a la policía. Y esto es un ciclo que se permanentemente se retroalimenta. Claro. Y además de todo esto, sí. tenemos que sumar la respuesta del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. ¿Cómo interpretar las respuestas que está teniendo el presidente? Ahí está. El presidente ha actuado de una manera que no cuenta básicamente con el apoyo, no solamente de las 140 ciudades de Estados Unidos donde hay manifestaciones, como tú bien lo has dicho, incluso en Hawái, en Alaska, sino que ha optado por lo más, lo menos político posible. O sea, los trata de malvivientes, incluso ha llegado a decir que son terroristas, y digamos que esto no contribuye a nada. Malvivientes, perdedores, terrorismo, incluso clama por ley y orden. Y termina, cuando ya pone el calificativo de terrorista, ¿no?, a que las manifestaciones son una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Esto es de un carácter exagerado, absurdo, porque la mayor potencia militar del mundo no puede ver en las manifestaciones, que en su mayoría son pacíficas, no puede ver una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Y este concepto de la seguridad es un concepto que han usado históricamente el presidente de los Estados Unidos para articular su política exterior, cuyos resultados ya conocemos después de ver lo que ha sido la invasión de Irak, la intervención indirecta en la guerra de Siria, la destrucción de Libia y otras tantas cosas que se han hecho en estas últimas décadas. Quiere decir que esto se hace, este tipo de respuesta del presidente, es una respuesta que busca movilizar a su base electoral diciendo: está en juego la seguridad, necesito el apoyo de ustedes. Es decir, moviendo un tema que es, digamos, bastante común en el discurso presidencial cuando se quiere movilizar a la ciudadanía en torno a una determinada política. O sea que detrás de este discurso de Trump hay una búsqueda por la reelección. Obviamente, la búsqueda por la reelección se ve dificultada por varias razones. Aquí se conjugan, en este contexto, un estancamiento y ahora entró en recesión la economía. Hay 40 millones de desempleados. Entonces, los dos, digamos, grandes argumentos de Trump, que era la economía en un ritmo de alza y la reducción del desempleo o el pleno empleo,
se han venido deteriorando. A tal punto que Joe Biden, el demócrata, ya para fines de mayo tenía 5 puntos por encima de Trump, porcentuales, y ahora está 10 puntos porcentuales por encima de Trump. Entonces, claro, aquí viene el otro problema. Trump acude al negacionismo con respecto a la pandemia. Es decir, un día acusa a China, otro día a la Organización Mundial de la Salud, otro día acusa a la ciencia, a los médicos, como que esto no es así, buscando evitar las medidas necesarias de confinamiento en aras de darle preeminencia a la economía. Y esto realmente ha transformado a Estados Unidos en un foco mundial de la crisis, de la pandemia. Claro. Hoy Brasil y Estados Unidos están en los primeros lugares del mundo en cuanto no solamente cantidad de contagiados, sino rápidamente en cantidad de muertos. Esto es, digamos, los resultados de este tipo de negacionismo. Entonces, ¿cuál es el escenario para dentro de 5 meses para las elecciones? Es un escenario en que Trump se ve con esta conjunción de crisis, pandemia y una justa protesta de masas contra la represión y el racismo, y trata de salir de esto sobre la base de intensificar un discurso de que el dilema es entre el caos y el orden. Yo soy el orden, no dejemos que los terroristas impongan la destrucción, poco menos, de la sociedad norteamericana, es decir, apelando a los miedos más o menos posibles que puede tener una gran parte de la ciudadanía. Miedo a perder desde el punto de vista económico, al desempleo, y miedo en general a la pandemia, a todos los resultados de esta situación trágica. Y apelando a eso, busca generar un escenario de capitalizar su electorado, entre otras cosas apelando a cuestiones irracionales. Es decir, el típico asunto de los evangélicos con los ayunos de oración y no sé qué tipo de cosas, que invocando elementos de religiosidad se pretende alejar el mal de la pandemia. Claro. Esto es poco menos que retroceder a la Edad Media, cuando la peste negra, digamos, la gente pensaba que era un castigo y la ira de Dios, y con oraciones o flagelaciones se podía terminar con la peste bubónica. Claro. José, tenemos que hacer una breve pausa. Te voy a plantear una pregunta, pero para que me la respondas después de la pausa. Sí. ¿Qué semejanzas y diferencias tienen estas protestas sociales que están ocurriendo, de las que estamos hablando en Estados Unidos, con las que han surgido hace poco en Chile, en Ecuador, en Francia y en otros países? Si hay alguna semejanza o alguna diferencia, si la podemos analizar, si te parece, después de la pausa. Sí, con mucho gusto. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí junto al licenciado José Quechichán, analizando la situación de Estados Unidos, de la situación de protestas que está viviendo Estados Unidos. Vivencias. Entrevista. Y continuamos junto al licenciado José Quechichán analizando las protestas, la situación que está viviendo Estados Unidos, y nos fuimos a la pausa. Yo te preguntaba, José, si hay semejanzas y diferencias entre estas protestas sociales que está viviendo Estados Unidos con lo que ha pasado en Chile, en Ecuador, en Francia y en otros países. Bien, hay un fondo, digamos, común de protesta que se ha generado a escala bastante extendida en el mundo. Se ha hablado desde hace 25 años de movimientos antisistema. Digamos, esos movimientos antisistema se establecieron en Europa, luego llegaron a tener mucha relevancia en general en Occidente. ¿Qué es lo que está en juego? Bueno, hay todo un conjunto de políticas públicas que redujeron el Estado en el sentido de recortar sistemas de bienestar, privatizar industrias y servicios públicos y desregular los mercados financieros, o sea, lo que se ha llamado comúnmente neoliberalismo, que ha generado
digamos, efectos sociales bastante difíciles de sobrellevar para sociedades no solamente europeas, sino obviamente sociedades como las latinoamericanas. En este mundo, digamos, donde este discurso único, este pensamiento único se impuso, lógicamente esto comienza a retrajar. Entre otras cosas, digamos, todo lo que se denomina globalización ha generado una gran concentración de la riqueza y un aumento enorme de la desigualdad en el mundo, la desigualdad social, económica. Entonces es lógico que países como Chile y otros que han tenido la impronta de lo que fue la dictadura de Pinochet y toda su política de, digamos, desmantelar lo que eran algunos elementos de las políticas públicas propias de un Estado de algún modo de bienestar, de un estado de búsqueda de tener cobertura a problemas sociales y transformar todo en una sociedad que privilegia el mercado, una sociedad mercadocéntrica, supuestamente basada en una economía neoclásica sin intervención ninguna del Estado. Estas políticas han generado desigualdad social y naturalmente la protesta en determinado momento, como sucedió en Chile, estalla de manera absolutamente masiva. Obviamente, estalla de manera masiva, pero esto estalla también en Europa, donde vemos manifestaciones, los chalecos amarillos, fenómenos en España, fenómenos en distintos países, que demuestran que hay un modelo que de algún modo está siendo erosionado por una realidad impactante de crisis, de recesión. Todo el sistema en su conjunto liberal, tan digamos ponderado como en algún momento dijo Francis Fukuyama, es el fin de la historia, el liberalismo ha triunfado para siempre. Bueno, esto era una afirmación absolutamente prematura, de un optimismo insostenible, y lo que demuestra la historia es que el liberalismo como tal no se sostiene en estos términos. Claro. José, sí. Te quería, continuando un poquito con alguna pregunta más, una crónica del New York Times destacaba que era como un país que ya no pudiera reconocerse, exactamente decía, a sí mismo, una afirmación bastante fuerte, ¿no? ¿Qué pensás acerca de esa pérdida de identidad o de identidad engañosa? ¿Se está resquebrajando? ¿Qué está pasando? Ya. El tema de la identidad ha pasado a ser, digamos, un elemento del discurso neoconservador. O sea, sería los blancos protestantes, WASP, ¿no? White Protestant Anglosajones, como dice la sigla, como el sumum de la identidad norteamericana, estadounidense. En realidad, Estados Unidos es una sociedad que se formó con millones de inmigrantes europeos a fines del siglo XIX y principio del XX, lo que le dio la riqueza de una sociedad de diversas culturas que le dieron riqueza, del mismo modo que nosotros también tuvimos un aluvión inmigratorio que enriqueció nuestra sociedad del 900, del principio del siglo pasado. Pero bueno, la afirmación de la identidad es un poco todo eso de que, la presencia de inmigración latina, la presencia de, digamos, de elementos de nueva cultura que han ido irrumpiendo, como los derechos de las mujeres, terminar con la segregación racial, toda una serie de cosas, hace que los neoconservadores se atrincheren de algún modo, supuestamente defendiendo una identidad que está en crisis, etcétera, etcétera. Y esto ha sido también, digamos, teorizado con el famoso choque de las civilizaciones, del teórico Samuel Huntington, que dijo, bueno, ahora las guerras no van a ser políticas ni económicas, sino que van a ser de religiones y de cultura. Y dijo que los principales enemigos de la cristiandad occidental eran el Islam, el islamismo integral y China. Bueno, estas cosas sirven en última instancia para eso, para querer reafirmar que hay valor. Europa hace lo mismo. Europa quiso de cualquier manera decir que la Unión Europea tiene un fondo creado por la cultura cristiana
y no lograron consolidar esa afirmación, que era una afirmación, digamos, negando que en última instancia, ¿no?, decir que Europa es Occidente y es una cosa, vamos a entenderlo, Grecia no pertenecía a Occidente, es plenamente esa cultura de la que nos creemos herederos, algo oriental, cuyo gran centro de generación filosófico estaba en lo que hoy es Turquía, ¿no? Mileto, etcétera, Alejandría en Egipto, ¿no? La ciencia alejandrina, etcétera. Entonces, todas estas cosas son construcciones culturales para supuestamente generar una identidad de tono, digamos, opuesto, y que se alinea con todo lo que es fenómenos de xenofobia. Hoy en Europa hay xenofobia en gobiernos de derecha contra los refugiados, contra los inmigrantes, hay renacimiento incluso de antisemitismo. Ahora, no es por ahí que los países y el mundo van a encontrar salida. ¿Por qué? Porque todo esto está implicando el aislacionismo, el unilateralismo, la xenofobia, en lugar de lo que fue el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el mundo de la Carta de los Derechos Humanos, fue el mundo de la ONU, el mundo del multilateralismo y la cooperación, ¿no? Ese mundo se fue derrumbando y ahora, digamos, frente a toda la situación que no controla Estados Unidos, aparecen este tipo de discursos, que no auguran nada bueno. José, volviendo a esta situación que no está controlando Estados Unidos, tenemos que volver a varios dichos últimamente en la prensa acerca de la figura de Donald Trump, como por ejemplo el ex secretario de Defensa, James Mattis, describió a Trump como el primer presidente que no intenta unir al pueblo, una acusación bastante fuerte. Después el ex ministro Colin Powell ha dicho que Trump se ha alejado de la Constitución, y tenemos algo más porque ya te lo dejo analizar todo junto, te voy tirando todo sobre la mesa, toda la información. La semana pasada Trump también hizo desalojar a la fuerza a manifestantes pacíficos ubicados en la Plaza Lafayette frente a la Casa Blanca para ir a sacarse una foto en la iglesia de los presidentes con una Biblia en la mano. Estas declaraciones, esto que está ocurriendo, ¿cómo lo podemos interpretar? A ver. Bien. Hay un distanciamiento de lo que se llama el establishment de Estados Unidos de las políticas de Trump. Trump ha sido criticado por los expresidentes Carter, Bush, Clinton y Obama, justamente por lo que tú bien dices, Andrea, que en lugar de unir al pueblo norteamericano para buscar soluciones de justicia, está dividiendo al pueblo americano con su incitación al odio y a la división. Así que los expresidentes, el llamado Club de los Presidentes, la jerga de los norteamericanos, pero a eso se suma el secretario de Defensa, Mark Esper, que le niega la orden de movilizar a los militares para reprimir, y se da el fenómeno que el secretario de Defensa no le autoriza a introducir militares en la represión, y tampoco el James Norman Mattis, que fue jefe de Infantería de Marina y actuó en Irak con suma violencia, pero que no concibe utilizar la Fuerza Armada contra el pueblo americano. Entonces, estas son cuestiones que muestran un gran, digamos, distanciamiento de figuras prominentes en la escena política, cultural, artística norteamericana, de las políticas que está implementando Trump. Esto es un desgaste de su imagen que quiso ser, digamos, carismática en base a hagamos nuevamente América grande, voy a dar pleno empleo, la economía se va a levantar, America First primero, todas estas cuestiones que le dieron, digamos, un triunfo sobre la base de dar empleo a todo el cinturón del óxido, donde están los obreros de las industrias que estaban en la pobreza, digamos, clase obrera blanca, no precisamente negra. Con todo esto se le desmorona y hay un descrédito de su figura notorio, que además se refleja en encuestas, ¿no?
A toda esta situación que está viviendo Estados Unidos, ¿qué rol están jugando las noticias falsas, las redes sociales en toda esta situación? Sí, evidentemente las famosas fake news manipulan y generan tendencias en base a, seguramente a, digamos, descalificar las manifestaciones por el hecho de que en algunos momentos hay, digamos, elementos de vandalismo, de saqueo de supermercados o de tiendas, o lógicamente choques con la policía, que en el clima que se vive son bastante previsibles. Entonces yo creo que todo ese tipo de fake news generan tendencias con identidades falsas donde miles y miles y miles dicen estos son terroristas y poco menos que dan todo el apoyo a Trump como que lo que está haciendo es maravilloso. Estas cuestiones las estamos viendo también en nuestras latitudes, la incorporación de tendencias a partir de identidades falsas que, o casualidad, siempre le dan ataque a determinado tipo de opiniones y le dan un dedito para arriba, para decirlo de alguna manera, como un like a las políticas que en este caso son bastante deplorables por todo lo que están significando para la población. Quiere decir que estamos viviendo tiempos difíciles a nivel mundial, pero hoy por hoy estamos enfocándonos, y te invité en Estados Unidos porque ha sido, creo, el foco de atención de nuestros últimos días, ¿no? Sí. Lógicamente lo que pasa en Estados Unidos nos interesa a todos en el mundo. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que digamos, la relación de Estados Unidos con América Latina y con el resto del mundo es un elemento central de las realidades políticas de cada uno de los países. Nosotros, por ejemplo, privilegiamos la integración regional como una gran cuestión para nuestro posicionamiento en la economía mundial, en esta situación realmente crítica, pero Estados Unidos justamente está en una retirada del multilateralismo que no promete nada a las posibilidades de cooperación, de tratados, de cualquier tipo de política que ayude a solventar nuestras situaciones locales acá en la región. Quiere decir que nos importa mucho lo que pasa en Estados Unidos, sin duda, y aquí hay un fondo también que es la pérdida de hegemonía notoria de Estados Unidos ante la emergencia de China como una gran potencia económica, que se refleja en una guerra comercial y en la búsqueda de Trump de acusar a China de ser responsable de todo un poco, pero también la emergencia de Alemania en Europa como, digamos, una fuerza hegemónica en la Unión Europea. Entonces la gran pregunta es, la era de la hegemonía americana que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿se va a trasladar esa hegemonía a Beijing? Gran pregunta. En el horizonte inmediato no, pero a mediano y largo plazo, desde una perspectiva histórica, está planteada. Entonces, por donde camina hoy Estados Unidos, no estamos viendo que precisamente por esta vía, digamos, esa búsqueda de hegemonía se pueda resolver. Digamos que hay un desencuentro con una realidad que debiera ser encarada desde otra perspectiva, pero que no aparece en el horizonte. Por lo pronto, además, hay que saber que si hay un giro a la derecha en Europa que está haciendo, digamos, su juego bastante, digamos, regresivo, se une con situaciones que tenemos también en nuestro continente. Porque no tenemos que digamos, mirar para otro lado, cuando en Brasil hay negacionismo de lo que es la pandemia, hay invocación también, hay 3 ministros de salud despedidos, ¿no? Por el presidente Bolsonaro, y una negación de la necesidad de confinamiento en aras de potenciar la economía, que choca con los gobernadores estaduales. Lo mismo le sucede a Trump. Tiene un choque con los gobernadores estaduales porque los incita a que repriman violentamente las manifestaciones, y cuando los gobernadores de los estados se niegan, le dice que son débiles. Estamos viendo similitudes y analogías, lo mismo que la invocación a cuestiones bíblicas y de tipo religioso que juegan con los sentimientos religiosos de la población, como que, digamos, sobre esa base se va a alejar la pandemia.
cuando José, la pandemia no sí. se manejaba. Sí. Ha sido, te tengo que acordar porque se nos acabaron los minutos, pero ha sido un inmenso placer escucharte, que nos aclares esta situación y nos dejaste muchos interrogantes pendientes que seguramente en un próximo encuentro las seguiremos analizando y profundizando. Con mucho gusto, Andrea, y muchas gracias por la llamada y fuerza. No, gracias a ti y gracias como siempre por tu valioso tiempo y por tu conocimiento. Gracias, José, un gran abrazo. Vivencias.